Bueno, bien, digamos que parte de lo que es la regulación sobre temas de seguridad y salud en el trabajo está dentro del decreto 1443 del 2014, ¿bien? Donde pues existen como diversas disposiciones que se dan al respecto. Una de ellas pues que nos impacta a nosotros directamente, vamos a ponerlo un poquito más grande, es esta parte de acá, o sea, el campo de aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces dice que deben ser, digamos, estas directrices deben ser aplicadas por los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, las organizaciones de economía solidaria y el sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y se tiene cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Entonces, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues entonces la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo nos cobija a nosotros, inclusive siendo contratistas de la empresa. Entonces, una de las, digamos, eh, o digamos, la primera parte de la fundamentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene que ver con la estimación entonces de una política que tiene la empresa sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay una política y por lo general pues la empresa tiene esa política publicada en algún lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos entonces de ser conscientes de esa política, de que los operarios que están a nuestro cargo sepan de esa política, la entiendan, la asimilen muy bien y que entonces todos empezar a trabajar pues en pro de esa política que tiene la empresa. Entonces, por lo general, pues todas esas políticas están, digamos, están publicadas o están, digamos, o hacen parte
de un conjunto de políticas que es el sistema de gestión integral. Entonces está la política de calidad, la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de gestión ambiental. Eso hace parte pues, de un conjunto de políticas del sistema general de calidad de la empresa. Y pues obviamente a cada una de esas políticas pues nosotros, digamos, nosotros necesitamos apuntar, pero a la que o la que nos interesa pues en el día de hoy es el tema de seguridad y salud en el trabajo. La política pues de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es que todo el grupo de trabajo sea consciente. ¿Eso qué implica? Eso implica un proceso de inducción o dentro de los procesos de inducción, pues hablar acerca de la política de seguridad y salud en el trabajo. O eso implica pues que los operarios reconozcan la política de salud en el trabajo, sepan dónde se encuentra, dónde está publicada, sepan cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo. Hoy por hoy nosotros vamos a preguntarle a muchos operarios en lugares, en empresas, acerca de la política de seguridad y salud en el trabajo del sitio y no son conscientes, no saben ni siquiera que existe. No, siempre la han visto, pero no son conscientes de ni de la dimensión de ese tipo de política, porque en ningún momento les han hablado al respecto. Entonces nosotros tenemos que encargarnos a través de los procesos de inducción o capacitación a hablarles acerca de la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Eh, la seguridad y salud en el trabajo, pues vamos a decir que vamos a decir que, pues, digamos, todo ese compendio de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene un fin último, que es la identificación de los factores de riesgo. Entonces nosotros debemos trabajar para que pues los operarios o ayudar para que los operarios entonces sean conscientes de los factores de riesgo que van a asumir cuando empiezan a realizar algún tipo de labor y dependiendo pues de la labor del sitio donde están trabajando pues van a tener un riesgo más alto que otro. Eh, existen entonces empleados que trabajan directamente con material biológico infeccioso, entonces tienen un factor de riesgo alto. Nosotros tenemos que entonces, digamos, eh, nosotros tenemos que evidenciar, ¿bien? Evidenciar esos factores de riesgo. Esos factores de riesgo, pues una de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo precisamente es esa, la identificación de los factores de riesgo pues de los operarios que están en la empresa. Entonces eso genera que eso generó por allá una matriz de riesgos. Esa matriz de riesgos la debe tener el supervisor o al menos lo que tiene que ver con los operarios que tenemos a nuestro alcance o los operarios que hacen parte pues, de nuestro grupo de trabajo.
Entonces debe de existir una, una matriz de riesgos pues que identifica, digamos, el grado de digamos, eh, el grado de peligro al que un operario va a estar abocado frente a los diversos riesgos pues, que nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son esos riesgos laborales que nosotros nos podemos encontrar? Entonces, uno de los factores de riesgo que más nos atacan a nosotros son los factores de riesgo ergonómicos por las malas posiciones y las malas posturas para la realización del trabajo. Recuerden que nosotros tenemos un personal que es el personal de servicios generales. Entonces, el personal tiene que estar realizando actividades que son repetitivas y que son actividades físicas de limpieza. Esas actividades físicas de limpieza, pues entonces, si el operario ejecuta malas posturas en su actividad física, pues entonces va a estar abocado a factores de riesgo ergonómico, dolores lumbares, dolores entonces en articulaciones debido pues a un mal movimiento, un dolor muscular. Entonces, hace falta que nosotros le indiquemos a los operarios cómo deben ser entonces, digamos, las posturas correctas frente a las actividades que va a realizar. Ya por aseo hospitalario, los que han hecho pues el trabajo con nosotros del curso de aseo hospitalario ya conocen al respecto ciertas cosas. Una, la manera como nosotros entonces nos vamos a agachar, que recuerden que tenemos que estar en todo momento o debemos de estar en todo momento asegurando y protegiendo entonces la columna vertebral, que la columna vertebral esté recta en todo momento. Entonces, cuando un operario se agacha a recolectar entonces una basura o se agacha a descanecar algún contenedor de residuos, lo debe hacer en una postura correcta, manteniendo la columna vertebral derecha. Eso quiere decir que la persona se agacha entonces como realizando una especie de cuclillas o genuflexión. Y frente a estas posturas y frente al riesgo ergonómico, entonces los operarios están en la obligatoriedad de realizar al menos varias pausas activas durante el ejercicio de su función. Y eso es algo que casi en ningún lugar se da. Es algo que nosotros hablamos mucho en los comités de seguridad y salud en el trabajo, pero que en la realidad, si vamos a mirar a campo, podemos contar en los dedos de las manos quién lo hace. Es más, casi que me atrevería a decir que nadie lo está haciendo. Nadie está haciendo el tema de pausas activas, son muy poquitos, o sea, en verdad, digamos, es rara la empresa que entonces motiva e incentiva el tema de pausas activas para que los empleados pues las ejecuten, para darle oxigenación al cuerpo y más nosotros en servicios generales. En servicio general es muy difícil encontrar que en verdad los operarios estén o realicen, digamos de forma consciente, unas pausas activas. Entonces ahí es donde entramos nosotros como supervisores, entonces a garantizar o a concientizar, digamos, a los operarios para que realicen y ejecuten esta actividad para que exista oxigenación en el cuerpo en las actividades que están haciendo rutinarias.
Nosotros no podemos estar 100% en la plataforma, pero entonces una de las cosas que hay que verificar cuando nosotros vamos y revisamos que sí se esté cumpliendo o que sí se esté dando, digamos que sí se estén los operarios conscientes y que sí estén, digamos, ejecutando las actividades de cara al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una de las, digamos, las actividades que hay que llegar, supervisar y verificar, pues una de ellas es esta. Hay riesgos biológicos infecciosos por el manejo de residuos, de desechos, de desperdicio. Y todavía entonces nosotros llegamos a las plataformas y encontramos a los operarios manipulando los contenedores o realizando los procedimientos de limpieza y desinfección sin guantes. Y nadie, pues digamos, nadie le hace la observación al operario. Y inclusive en plataformas industriales, los operarios realizando actividades, entonces, actividades de limpieza y desinfección sin el más mínimo sentido de precaución o de la normatividad, pues, y sin manejando, trabajando sin guantes. Muchos de los que están aquí trabajan, digamos, trabajan realizando operaciones de desinfección en piscinas, en edificios, en condominios que tienen piscinas. Y muchos de los operarios que tenemos nosotros realizando esas operaciones de desinfección, manejando entonces productos químicos para controlar entonces los microorganismos en las piscinas, manejando productos químicos que son altamente corrosivos, eh, manejándolos sin guantes. Y muchas veces somos nosotros permisivos con la situación. Los tapabocas, entonces, para cuando se hacen procesos de desinfección, cuando se utilizan productos químicos, entonces nosotros no le insistimos al operario pues en la necesidad de estar constantemente protegiendo sus vías respiratorias, porque los productos químicos generan vapores, que esos vapores son tóxicos, generan vapores que me pueden entonces, me pueden a mí generar algún problema en la retina, en los ojos, entonces por eso necesitamos unas gafas de protección. Hay operarios que están trabajando, por ejemplo, los que realizan paisajismo, que hacen pues mantenimiento de prados y jardines, que hacen, digamos, la limpieza, pues, digamos, como del área y utilizan entonces una sopladora manual. Y con esa sopladora manual, pues, hacen, digamos, la limpieza, pues, de los rincones y las áreas y hacen ese proceso con la sopladora sin gafas de protección, sin tapabocas. Entonces, esos son los detalles puntuales a los cuales nosotros tenemos que llegar y tenemos que corregir, que hay que supervisar y hay que corregir en la operaria. Inclusive uno a veces ve operarios en calle realizando procesos de mantenimiento de jardines en calle sin, sin tapabocas, sin gafas de protección, las monogafas. Entonces hay o existen elementos biológicos infecciosos que exigen que tengamos que trabajar con guantes, que tengamos que trabajar con tapabocas. Hay riesgos
y esto es muy importante porque hace parte entonces, digamos, de la supervisión o el grado de conciencia que yo tengo en el área o la supervisión que yo realizo del área. Hay riesgos que son, hay riesgos que son locativos, entonces, digamos, hay pisos en mal estado, hay áreas desniveladas que me puede provocar entonces de pronto una caída, de pronto una pared en mal estado, una pared agrietada, de pronto existen pedazos de muro o pedazos de pared en mal estado que pueden entonces se puede desprender. Entonces, eso hace parte, digamos, de la observación que el operario debe de hacer de su zona, de su área, para determinar qué riesgos locativos podemos tener, o sea, tener identificados los sitios donde puede existir un peligro, o sea, puedo ir de pronto rápido, puedo llevar entonces unos elementos de aseo y si no verifico bien ese sitio, entonces me caigo, me tropiezo, entonces puedo sufrir un accidente. Entonces hay riesgos que hacen parte, digamos, de la estructura por el mal estado en que se puede encontrar la estructura, ya sean los techos, en las paredes o ya sea en el mismo piso. Por lo general, pues vamos a encontrar muchos factores de riesgo por digamos, la mala estructura del piso. A eso le llamamos, pues, riesgos locativos. Vamos a tener entonces todos los que trabajamos en funciones de aseo, de servicios generales, tenemos que manipular productos químicos, ya sea con detergentes o ya sea con desinfectantes. La gente, yo no sé por qué no le tiene, digamos, no ven los detergentes como un producto químico, no, a veces no entiendo por qué. Eso es un producto químico. Un detergente en más o menos medida es un producto químico que me puede afectar la salud. Manejamos desinfectantes y desinfectantes que son, digamos, de alto impacto, desinfectantes que son altamente perjudiciales para la salud, desinfectantes que son altamente tóxicos. Entonces nosotros manejamos algún tipo de ácidos para desmanchar pisos. Manejamos entonces cloro o derivados del cloro eh, para hacer procedimientos de desinfección. Manejamos productos como glutaraldehído para hacer procesos de esterilización. Manejamos productos a base de amonio. Entonces, nosotros manejamos una diversidad de productos químicos que esos productos químicos pues son altamente, digamos, perjudiciales con el medio ambiente y obviamente perjudiciales a la salud. Esos productos químicos exigen entonces que las personas deban cumplir con unos estándares en elementos de protección personal. Entonces, nosotros necesitamos verificar que las personas están cumpliendo, están cumpliendo con esos estándares, de que las personas sí tienen
sus elementos de protección personal y si realmente los están usando. Entonces yo como supervisor, yo no puedo dejar para ir a fin de mes y verificar entonces el estado del sitio. Yo tengo que ir constantemente o verificar constantemente que esas condiciones pues sí se estén cumpliendo. Que las personas estén manipulando productos químicos obviamente con sus elementos de protección personal. Que las personas sí tengan sus elementos de protección personal reglamentarios y que sí estén cumpliendo entonces con esos elementos dentro del lugar de trabajo. Entonces hay unos que están, digamos, en áreas menos, digamos, menos peligrosas como las oficinas. Hay otros que están en áreas mucho más delicadas como las plantas de trabajo, las plantas industriales, o hay otros que están ubicados de pronto pues en áreas un poco eh, digamos áreas medianamente críticas. Entonces hay empleados que están ubicados entonces en pabellones, en salas de espera. Cada uno tiene entonces un nivel o cada uno tiene sus propios riesgos, sus propios factores de riesgo. Y por eso nosotros entonces tenemos que estar enterados de los factores de riesgo que tiene cada operario digamos, en cada planta de trabajo, en cada sitio. Cuando tenemos operarios ubicados en plantas industriales que tienen o están en contacto con maquinaria industrial, operarios que están en contacto con motores, con máquinas industriales, y las máquinas industriales tienen poleas, tienen cadenas, bandas transportadoras, tienen piñonería. Cualquier elemento de esos puede ser un factor mortal si un operario pues llega a tocar una máquina de esas sin el menor cuidado que debe tener. A eso le vamos a llamar, o bueno, todo este conjunto le vamos a llamar energías peligrosas. Una energía es, digamos, todo lo que posibilita pues como el movimiento. Entonces esas máquinas industriales pues se van convirtiendo en energías peligrosas para los usuarios. Entonces, cuando nosotros llevamos un usuario para realizar un proceso de, digamos, de limpieza alrededor de una máquina industrial, pues las máquinas muchas veces la producción no se puede parar, no se puede paralizar bajo ningún aspecto la producción. Entonces el operario tiene que estar haciendo actividades, digamos, de mantenimiento, de aseo, de limpieza, pues en los alrededores de la máquina. Entonces tenemos que tener capacitada a la persona para que entonces no toque, no manipule la máquina si, sin una supervisión de alguien o sin o sin tener, digamos, un experto o alguien de mantenimiento presente. Y si hay que hacerle limpieza a una máquina por X o Y razón, o hay que limpiarla, pues entonces tenemos que asegurarnos que la máquina está bloqueada, la máquina está apagada y está bloqueada. Porque no basta solamente con apagar las máquinas, hay que bloquearlas para evitar que otra persona las encienda desde algún otro sitio. Entonces la máquina tiene que estar apagada y bloqueada y eso es una función que solamente la puede hacer pues digamos el supervisor del área del centro de máquina. Entonces yo no puedo dar que un operario pues empiece a hacer limpieza a una máquina, una banda transportadora en movimiento,
porque puede ser atrapado por la banda transportadora en cualquier momento, en cualquier descuido. Entonces esas son cosas que se supone son de sentido común, pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces los accidentes se empiezan a dar precisamente por el exceso de confianza o por el poco sentido común que las personas colocan sobre el mismo procedimiento que está realizando. Entonces son cosas que a nosotros nos toca estar constantemente, haciendo recordación a los mismos operarios sobre la problemática que nosotros vamos a tener con máquinas o motores que van a estar encendidos, van a estar en movimiento. Aquí hay algo también que se vuelve parte de ese tema de energías peligrosas que llamamos riesgo eléctrico y energías peligrosas, que es entonces el factor de riesgo eléctrico al cual entonces los operarios se ven abocados, un factor de riesgo eléctrico. Entonces, si hay algo que nosotros debemos insistirle a los operarios es precisamente en que los tomas eléctricos, los tableros eléctricos, no se deben, yo no puedo acercarme o no puedo entonces decir que voy a lavarlos o voy a vaciar agua sobre una pared que tiene entonces tomas eléctricos o voy de pronto entonces a hacer una limpieza y una pared con manguera y en esa pared existe entonces un tablero eléctrico. Son cosas que tenemos que estarle recordando a los operarios porque muchas veces los operarios inconscientemente hacen esas actividades. El rociar agua sobre instrumental eléctrico o sobre componentes eléctricos. Y eso va a generar un accidente, un, va a generar un corto, va a generar entonces un incidente eléctrico que no solo pone en riesgo la vida del operario, sino que de inmediato va a frenar o paralizar, un periodo de producción, va a frenar una máquina. Un corto inmediatamente va a apagar una máquina. Y el apagado de una máquina y volverla a encender, eso no es tan simple como apaga y prenda, sino que el apagado de la máquina, eso se mide en pesos de producción, las pérdidas en producción medidas en pesos. Entonces eso es lo que se perdió realmente. ¿Cuánto tiempo, cuánto vale esa producción y eso llevado a pesos? Entonces, ¿cuánto se perdió por el apagado de esa máquina? Y el apagado de esa máquina se dio porque un operario no tuvo la delicadeza de tener cuidado en sus labores de limpieza al rociar entonces agua a todo un panel de un sistema eléctrico, un panel de unos tableros eléctricos. Y créame que eso ha pasado ya varias veces en varias plantas de la ciudad. Operarios de servicios generales que han vaciado agua a tableros eléctricos. Entonces, no a todo le puedo tirar yo agua. Tengo que analizar y mirar que no tenga entonces factores de riesgo eléctrico a los cuales me pueda haber abocado por un incidente, pueda provocar entonces un incidente con un componente eléctrico. Y existen entonces tableros que son, tableros eléctricos de alta tensión a los cuales pues yo no puedo acercarme o zonas de alta tensión donde yo no me puedo acercar así como así. Si yo no tengo debidamente un traje que me aísle y que me proteja pues en el sitio y sobre todo
estar acompañado de una persona pues que sea experta en el tema de electricidad. Entonces yo no puedo estar realizando una labor de limpieza en el área si yo entonces no tengo las precauciones correctas para estar en ese sitio. Entonces hay zonas de alto impacto, hay zonas entonces que tienen una identificación, que tienen entonces un signo de identificación de alto riesgo eléctrico y en las cuales pues yo no puedo llegar de así como así a circular por esa área, porque nada más con el mero hecho de estar cerca, de llegar hasta 3 metros de distancia de la zona o inclusive y 7 metros hacia los cables, yo ya puedo sufrir un choque eléctrico. Entonces hay zonas que deben de estar debidamente delimitadas para evitar entonces precisamente un incidente eléctrico con un operario. Y esas son cosas que nosotros tenemos que saber, tenemos que evidenciar, tenemos que tener entonces, digamos, estructurado en una matriz o en un documento que me diga cuáles son esos riesgos y llevarle esa información o hacer consciente al operario de esa información de los riesgos a los cuales va a estar abocado al realizar su trabajo. Entonces, es una labor nuestra de que el operario sea consciente de los tipos de riesgos a los cuales se va a enfrentar. Y esos riesgos pues van a estar especificados en algún lugar. ¿Dónde van a estar especificados? En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y dónde va a estar eso en el sistema de gestión? Es que una de las primeras actividades del sistema de gestión es identificar los riesgos. Entonces la empresa tiene que tener identificados y valorados esos riesgos. Simplemente yo como supervisor debo de consultarlos, saberlos para poderlo transmitir a cada uno de los operarios. Entonces yo no soy ajeno a ese tema. Como supervisor no puedo estar entonces absolutamente ajeno al hecho pues de los factores de riesgo a los cuales pues van a estar abocados los operarios. Entonces, el, ese decreto 1443 que da pues las disposiciones o dice pues qué se debe ir haciendo para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo simplemente lo menciono acá, no por el hecho de que pues nosotros seamos los que vamos a implementar, no, sino que nosotros tenemos que ser conscientes, o sea, nosotros como supervisores, no solamente ser conscientes, nosotros tenemos que saber y entender el sistema de seguridad y salud en el trabajo que tiene el sitio. ¿Y, y por qué tenemos que saber eso? Porque pues tenemos que mirar cuáles son esos factores de riesgo que entonces tiene el operario y cuáles son pues digamos la identificación de esos riesgos del operario para la realización de su labor. Entonces yo debo saber eso. Pero resulta que llegamos a lugares o en empresas donde no tienen eso. Por decir algo, llegamos a un conjunto residencial donde pues en el conjunto residencial no tienen ningún tipo de normatividad de esas. Entonces yo no puedo estar tampoco con los ojos ciegos. Yo tengo entonces que evidenciar cuáles van a ser esos factores de riesgo a los cuales pues va a estar abocado el operario. Entonces tengo que hacer un recorrido, entonces tengo que hacer
lo primero que se hace en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tengo que hacer lo primero. ¿Y qué es lo primero? Evidenciar entonces los factores de riesgo, saber cuáles van a ser esos riesgos que va a tener la persona de trabajar en este lugar. Entonces tengo que identificar esos riesgos locativos, entonces qué problemas tienen la infraestructura. Tengo que identificar entonces dónde están los puntos o factores de riesgo eléctrico. Tengo que identificar entonces cómo es el manejo de riesgo biológico ahí. En muchas edificaciones pues tienen chute de basuras y esos chutes de basuras están en unas condiciones biológicas desastrosas. Entonces, yo tengo que empezar a identificar todo eso. No es solamente mandar un operario por allá. Debo de tener, de identificar, digamos, esos factores de riesgo para entonces poder instruir, poder fundamentar, poder darle inducción al operario y hacer que el operario sea consciente de esos factores de riesgo. Y esos son los puntos entonces que yo voy a estar supervisando y yo voy a estar controlando. Entonces, recordemos que en estas disposiciones, esas disposiciones pues aplican a todos. Entonces, muchas veces nosotros estamos como trabajadores dependientes o contratistas o estamos de pronto en algún tipo de trabajo en misión en algún sitio o hacemos parte entonces de una cooperativa y el sistema de seguridad y salud en el trabajo pues nos alcanza, es decir, el objeto, la aplicación o el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues llega a nosotros. Nosotros no podemos estar, digamos, desconectados del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de la empresa. No podemos estar desconectados. Es que nosotros no pertenecemos a la empresa, sino que somos una cooperativa que presta el servicio allá. No puedes, como cooperativa, no podemos estar desconectados del sistema de seguridad y salud de trabajo de la empresa. Tenemos que unificarnos a ese sistema y tenemos que cumplir entonces con los requerimientos que ese sistema plantea y necesitamos saberlos, conocerlos. Bien. Dentro entonces de de los factores de riesgo que nosotros tenemos, pues vamos a mirar, vamos a mirar un poquito una práctica que realizan mucho nuestros operarios, que es el almacenamiento de los insumos. Dentro del almacenamiento de estos insumos, pues está el almacenamiento de los productos químicos. Si bien nosotros no manejamos productos químicos, ¿cómo los dijera? Productos químicos, digamos, de muy alta peligrosidad, nosotros sí manejamos productos químicos que se pueden convertir en cierto momento, pueden ser, digamos, se pueden convertir en,
en unos insumos que pueden llegar a ser mortales si nosotros hacemos un mal uso, mal manejo o un mal almacenamiento de ellos. Entonces recuerden que nosotros, dentro de esos factores de riesgo, nosotros tenemos un factor de riesgo por la manipulación de productos químicos. Tenemos un factor de riesgo químico. Tenemos un factor de riesgo biológico por el manejo de residuos biológicos infecciosos. Así sea el punto ecológico, que ya sabemos que el punto ecológico entonces es el contenedor verde, el contenedor negro y el contenedor blanco. Así sea el punto ecológico, lo que maneja el operario, así sea solo eso, ahí existe un factor de riesgo biológico importante. Ahora, los operarios que trabajan entonces en el sector salud manejan adicional del punto ecológico, manejan un factor de riesgo biológico infeccioso alto porque manejan residuos biológicos infecciosos. Entonces, están en contacto con residuos como sangre, como fluidos corporales. Están en contacto con residuos biosanitarios, o sea, gasas, apósitos, algodones, están en contacto con los residuos. Entonces tienen un factor de riesgo alto por el manejo de esos residuos. Nosotros, eh, de pronto, muchos de los que están aquí, que ya son supervisores y tienen equipos de trabajo, de pronto están muy a nivel comercial o a nivel residencial. Y entonces, a nivel comercial o residencial, pues tenemos solamente, digamos, los puntos ecológicos. Y en muchos de esos lugares, pues existe un lugar de almacenamiento momentáneo de los residuos de esos puntos ecológicos, que es el chute de basuras. Entonces, para nosotros realizar las operaciones de limpieza y desinfección, pues utilizamos productos químicos. Y esos productos químicos nosotros necesitamos almacenarlos. Entonces, a nosotros se nos vuelve indispensable tener conciencia, digamos, de dos cosas. La primera, tener conciencia de cómo identificamos nosotros los factores de riesgo en los productos químicos. Y aquí voy a hacer una pregunta, a ver, ¿qué tanto me están colocando atención o qué tanto hemos colocado atención a estas horas de trabajo en que hemos estado acá? ¿Dónde vemos nosotros o cómo sabemos nosotros o dónde identificamos nosotros los factores de riesgo en los productos químicos? ¿Cómo saber si un producto químico es peligroso para el medio ambiente, es peligroso para la salud? ¿Qué tan peligroso es para la salud? ¿Cómo saber si un producto químico es, digamos, combustible o es carburante? ¿O cómo saber si un producto químico es inflamable o no? ¿Dónde viene eso especificado? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Y cómo se llama eso? Profe, en las fichas técnicas. Entonces, la ficha técnica es una fuente de información. Claro que sí, totalmente cierto. De hecho, los productos químicos, el manejo de los productos químicos
debe ir ligado al tema de la ficha técnica, porque la ficha técnica, tanto el supervisor como el operario la deben de conocer, porque es la manera como nosotros vamos a identificar entonces, claro que sí, los factores de riesgo, los modos de uso, y vamos a identificar nosotros la, sobre todo el modo de dilución o manejo pues del producto químico, la ficha técnica, eso es cierto. ¿Y dónde más podemos nosotros observar y detallar el factor de riesgo de los productos químicos? ¿Dónde más lo podemos ver? Afuera de la ficha técnica. Profe, en la etiqueta que trae los productos, Y entonces, ¿cómo se llama esa etiqueta que trae los productos? Esa etiqueta que tiene esa figura hace parte de qué? A ver, ¿quién se acuerda? Esa figura hace parte de qué? Lo vimos en aseo hospitalario y por acá en un momento dado al comienzo del curso lo tocamos. Esa imagen hace parte de qué? La voy a mostrar acá. Riesgo químico. Es un factor de riesgo químico, sí, pero entonces los productos químicos vienen y las fichas técnicas vienen con unas imagencitas que esas imágenes o las vamos a llamar pictogramas, esas imágenes pues nos identifican a nosotros como el tipo de riesgo o factor de riesgo que tiene el producto químico. Se las voy a mostrar. profe, no es como data check, creo, algo así. ¿Como el qué, Carol? ¿El qué? El data check, ¿es que más? El Que data, no tengo bien. sí, el datasheet es la misma ficha técnica. Eso. El datasheet, o sea, la hoja de datos del material, es la misma ficha técnica. Bien, sí, pero entonces los productos químicos, el datasheet la trae, los productos químicos vienen con unas imágenes, unos loguitos que muestran, digamos, el grado de factor de riesgo que trae ese producto químico. Vamos a mirarlo aquí un momentico. Estas imagencitas que ya lo habíamos dicho aquí en un momento dado, hacen parte del sistema globalmente armonizado. Ese sistema globalmente armonizado pues trae un compendio de 9 imágenes que identifican, digamos, el factor de riesgo de cada producto químico. Entonces hay unos productos químicos que vienen o que en su interior incorporan gas. Hay unos productos químicos que entonces el símbolo es que es peligroso para el medio ambiente, que traen entonces un arbolito y un pececito como la figura 2. Voy a ir acercando más, a acercarlo más, que lo veamos.
Hay unos productos químicos, entonces, que tienen una imagencita de una calavera. Eso quiere decir que los productos químicos son altamente tóxicos. Otros productos químicos traen entonces un signo de exclamación. Eso quiere decir que ese producto químico pues es altamente peligroso para la salud, para el cuerpo, para la piel. Hay productos químicos que traen entonces la imagen como de una llama. Eso quiere decir que ese producto es inflamable. Y el otro producto químico que trae una bolita en el centro y alrededor la llama, eso quiere decir que ese producto es comburente. ¿Eso qué quiere decir que sea comburente? Comburente quiere decir que si se une o si se mezcla con otro producto puede provocar una explosión. Hay productos que entonces son explosivos por sí solos, ¿bien? O sea, son productos que tienen en su base la pólvora, son explosivos. Hay productos entonces que, eh, pues, esos productos son altamente peligrosos para la salud. La diferencia con el símbolo de exclamación es que este producto, los que tienen el símbolo número 8, pues digamos que al inhalarlo, pues obviamente va a afectar las vías respiratorias y es altamente perjudicial para la salud. Y el símbolo número 9, que es un símbolo que trae el hipoclorito de sodio, quiere decir que el producto es corrosivo para el metal y corrosivo para las manos o corrosivo para la piel. Entonces, en muchos de los productos químicos, o bueno, los productos químicos deben de venir con esta nomenclatura, y esta nomenclatura entonces nos va a dar a nosotros una idea pues del factor de riesgo al cual pues va a estar abocado el producto. Esto es algo que nosotros necesitamos, digamos, informarle a los operarios, indicarle a los operarios, Ya apagamos. mostrarle a los operarios, ¿bien? Para que los operarios entonces revisen en los productos químicos que les llegan, revisen entonces el factor de riesgo al cual se van a ver abocados. Entonces, esta identificación que corresponde al sistema globalmente armonizado viene entonces en los productos químicos, viene este loguito, en la parte pues correspondiente a donde está la ficha con información del producto en la parte trasera del envase. También debe venir, entonces debe venir obviamente en la ficha técnica, correcto, o datasheet o ficha técnica, ahí también debe venir el producto, claro que sí. ¿Y esto para qué nos va a servir a nosotros? Entonces esto, digamos, esto nos va a mostrar lo Se siguiente. puso que gana Brasil. Esto nos va a servir a nosotros para lo siguiente. Con esta información yo puedo entonces empezar a mirar o a elaborar una matriz de proximidad o una matriz de almacenamiento de productos. Entonces yo puedo establecer con el operario
puedo establecer una matriz donde le voy a informar al operario con base en el factor de riesgo de ese producto, le voy a informar al operario, pues entonces, cómo debe estar atento, o le voy a informar al operario que debe tener presente o saber para almacenar esos productos químicos, cómo los puede, si los puede juntar o no, si los puede tener en el mismo sitio o no, si tiene que alejar un producto químico de otro, porque de pronto al juntar los dos productos químicos pues se puede provocar, digamos, una explosión. Entonces, la indicación de cómo debe almacenar los productos químicos. Entonces, hoy por hoy no es ir y almacenar productos químicos y tirar los productos químicos por allá en el área de almacenamiento de insumos, sino que hay que tener cuidado con ese almacenamiento. Entonces, nosotros no estamos almacenando, digamos, productos químicos en grandes cantidades porque pues no somos empresa, digamos, de productos químicos ni de manejo de productos químicos, pero sí nosotros estamos almacenando cierta cantidad pues, de productos químicos para el proceso pues, de desinfección y para el proceso entonces de limpieza. Entonces los productos químicos que más almacenamos nosotros pues son productos detergentes y desinfectantes, eso es lo que más vamos a estar almacenando. Pero entonces con esos desinfectantes hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque dentro de esos desinfectantes pues también vamos a tener ácidos y vamos a tener de pronto amoníacos o productos por ese estilo que de pronto no pueden estar juntos porque los gases si se combinan pues pueden provocar un incidente. Entonces debe existir una información mínima y una información como la que les voy a entregar en este momento. Ahorita cuando terminemos la sesión de hoy pues les dejo este material para que armemos la evidencia. Recuerden que en el grupo hay material de trabajo, están clases grabadas, está el material de trabajo de todo el tema de, de nómina y de horas extras, está todo el material en el grupo para que pues lo puedan ir descargando y lo puedan ir trabajando. Entonces, vamos a llegar a algo como esto. Entonces vamos a llegar a algo como la matriz entonces de almacenamiento de productos químicos o de sustancias químicas. Esto es manejo de sustancias químicas. Por eso es que, miren, por hoy a las personas que realizan esta actividad de limpieza y desinfección, nos están pidiendo al menos un grado de conocimiento en manejo de sustancias químicas y otro grado de conocimiento en manejo de energías peligrosas o factores de riesgo eléctrico y energías peligrosas. ¿Ustedes por qué creen que nos están pidiendo esto? ¿Por qué?
porque primero, los supervisores no están entrenando bien el personal para enfrentar estas situaciones. Entonces, por parte del supervisor, como que no hay un conocimiento o no hay un entrenamiento adecuado al equipo de trabajo para estos temas. Segundo, las personas están, y soy reiterativo con esta frase, ojalá ustedes se la aprendan de memoria. Las personas están displicentes. ¿Qué es ser displicente? Es decir, actuar de forma inconsciente, es decir, las personas no están siendo conscientes del trabajo que están realizando. Están realizando trabajos como automatizados, como mecánicos, y trabajar de manera automatizada o mecánica puede provocar rápidamente un accidente. Entonces las personas no están siendo conscientes del trabajo que están realizando y lo están realizando muy a la ligera sin cumplir al menos protocolos de trabajo. Entonces, por eso a eso le llamo yo displicencia. Y nosotros los supervisores estamos siendo muy permisivos con esa displicencia. Entonces, las empresas que están optando le están pidiendo a los operarios entonces que tengan algún tipo de certificación o conocimiento en esas áreas. Que el operario ya vaya pues como entrenado en eso. De tal forma de que si hay un problema, pero es que usted tenía conocimiento en eso. Bien. Entonces, estos son, digamos, aspectos en los cuales nosotros tenemos que insistirle constantemente a los operarios. Por eso se hace necesario cada año renovar entonces las capacitaciones de aseo comercial, industrial, de aseo hospitalario. Se hace necesario renovar las capacitaciones sobre manipulación de alimentos, se hace necesario renovar las capacitaciones sobre energías peligrosas, riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque todo esto hace parte del esquema de trabajo de los operarios en los sitios, en las plantas. Esto es lo que se supone sería, digamos, sentido común de trabajo, pero las personas, vuelvo y lo digo, están trabajando como de modo autómata. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos entrar a hacer correcciones. Entonces nosotros tendríamos una matriz como esta, y aquí están entonces las imagencitas que nosotros vimos ahorita, los pictogramas de entonces productos que son perjudiciales para la salud, otros que entonces son perjudiciales para la salud y que son entonces corrosivos para la piel y para el metal, otros que son entonces productos que son tóxicos, y tenemos entonces productos que son combustibles. Estos productos que son combustibles hay que tener mucho cuidado con ellos porque pues esos productos si son almacenados con, digamos, con un factor de medio ambiente o factor de temperatura o temperatura medio ambiente, bien, fácilmente pues la temperatura puede entonces provocar que un producto de estos se produzca llama, que un producto de estos se incendie por sí solo. La, la temperatura o un tipo de temperatura alta en estos productos, por eso hay que saberlos almacenar. Entonces deberíamos de tener una matriz más o menos de este corte, que me diga a mí entonces qué almacenar con qué. Entonces, por ejemplo, estos productos
que son nocivos para la salud, que hacen parte aquí pues del grupo 1 y que son jabones, limpiadores, desinfectantes, lustramuebles, limpiavidrios, champú para alfombras, ambientadores, jabones balosos, jabones líquidos, detergentes, suavizantes, silicona. Esos productos pues se pueden almacenar conjuntamente con cada uno de estos. Se pueden almacenar inclusive con los productos del grupo 7, o sea, se pueden juntar según esto que estamos diciendo acá. Entonces, ¿qué quieren decir estos colores? Estos colores quieren decir, vea, este color quiere decir que se pueden almacenar todos juntos. Este colorcito de acá pues indica que se pueden almacenar, pero debe existir una recomendación o una precaución. Y este color de acá indica que son productos totalmente incompatibles, o sea, hay que almacenarlos por separado. Entonces, cuando yo veo un producto de acá, de este lado, cuando yo veo un producto entonces de este lado con otro de acá, entonces un producto del grupo 1, todos estos productos del grupo 1, pues se pueden almacenar con todos estos, no hay ningún problema, no existe ninguna dificultad. Pero los productos del grupo 2, o sea, selladores, ceras poliméricas, ceras autobrillantes, ceras emulsionadas, limpiadores, restauradores, todo lo que tiene que ver como con ceras, pues no se puede almacenar directamente con removedores, con blanqueadores, con insecticidas, con carburantes. O sea, estos productos del grupo 2, estos productos de acá, yo no los puedo almacenar con productos del grupo 3 o el grupo 7. Se podrán almacenar, estos selladores se pueden almacenar, digamos, con jabones, con limpiadores, con desinfectantes, pero estos selladores no se pueden juntar con, por ejemplo, con hipoclorito. Entonces yo tengo una cera polimérica y la almaceno con hipoclorito. Eso puede provocar una cera polimérica pues almacenada con hipoclorito, pues eso puede provocar o puede dar pie para, digamos, que se unan los gases y se vuelva un producto altamente tóxico, o se pueda provocar, digamos, un accidente. Entonces son productos que no se pueden almacenar juntos. En este caso, un producto como el alcohol industrial, el tiner, el barsol, estos productos de acá no se pueden almacenar con ceras poliméricas, ceras emulsionadas, son productos que no se pueden almacenar juntos. El alcohol, el tiner, el barsol no se puede almacenar conjuntamente con el hipoclorito. Entonces son incompatibles con el grupo 4. El grupo 7, entonces el alcohol, el tiner, el barsol, de pronto se puede almacenar con el jabón, con los limpiadores, con los limpiavidrios, con algún tipo de champú, con jabón lavalosa. De pronto estos se pueden almacenar con estos. Pero estos de acá, removedores, desengrasantes, ceras, hipoclorito, insecticidas, no se pueden almacenar conjuntamente
directamente con alcohol, con thinner, con barsol. ¿Por qué? Porque es que los gases que producen esos productos, cuando se destapan, esos gases se pueden mezclar y se puede provocar un incidente. Entonces, si ven, ya no es el tema de yo coger y llevar los productos y almacenarlos, coger un producto y almacenarlo por allá en un cuarto de trabajo. Tengo que saber si ese producto que yo estoy almacenando, esos productos que yo tengo allá en ese cuarto de trabajo, si esos productos pues es compatible tenerlos juntos o amerita separarlos. No los puedo poner en el mismo lugar ahí juntico, y no que tengo que separar ese producto uno del otro. Y debe de existir pues entonces una indicación, debe de existir entonces una matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas, algo que me permita a mí identificar el almacenamiento de esos productos. Entonces, para eso se hace necesario pues identificar o saber o conocer entonces cada uno de los rombitos o de los diagramas, perdón, de las imágenes del sistema globalmente armonizado. O sea, saber identificar en esas imágenes, saber identificar entonces un producto, saber identificar el factor de riesgo del producto. ¿Y eso para qué me va a servir? Eso me va a servir para saber entonces qué productos puedo almacenar o qué productos puedo trabajar juntos. Puedo almacenarlos juntos sin ningún riesgo, o qué productos necesitan estar completamente por separado. Entonces, esta matriz de almacenamiento de productos debe ser algo que el supervisor pues debe tener, digamos, debe tener muy claro. Lo mismo que, como lo decía ahorita Carol, la ficha técnica del producto. De hecho, entonces, como lo hemos dicho muchas veces en el curso de aseo hospitalario, la ficha de almacenamiento de los productos debe estar impresa, debe estar publicada en el sitio donde pues en el sitio donde se almacenan todos los insumos de trabajo. Debe estar publicada la ficha técnica de los insumos de productos que estoy utilizando, tanto de detergentes como de disolventes. Debe aparecer entonces esa ficha técnica almacenada. Publicada. Todos los productos químicos, el producto químico que estoy utilizando y los detergentes que estoy manejando, pues se los debo entregar al operario con el conocimiento obviamente de la ficha técnica de trabajo, para que el operario lea la ficha técnica o enseñale a utilizar el producto con base en la ficha técnica. Pero nosotros le estamos entregando productos al operario para que él vaya y trabaje. Entonces los operarios, ¿qué están haciendo? Están yendo y tirando el producto porque no lo saben diluir, no lo saben preparar, no saben realizar un proceso de dilución. Lo único que el operario tiene claro es por allá lo que aprendió con la abuelita, que era mezclar el hipoclorito